Yo llevo muchos años siendo usuario de la Xiaomi Mi Band, pero a lo mejor hoy es hora de jubilarla y empezar a hablar del Pixel Watch 2. Los unboxing de los relojes inteligentes siempre me han gustado, porque creo que es un producto que permite ser un poco más creativo en cuanto a cajas y posiciones y estas cosas. Y en este caso, la caja se abre desde en medio y ahí te encuentras el Pixel Watch, con la correa ya puesta. Viene también un cargador de pines, que se va a la corriente con un USB-C, y también otra correa, por si no te dieran los agujeros de la que ya viene puesta. Mi primera impresión en la mano ha sido como muy positiva. Es redondo, como deberían ser los relojes, pesa poquito y además así como en negro mate está muy guapo, me gusta mucho todo lo que sea negro mate. Y creo que el tamaño es perfecto. Yo hasta ahora de hecho no había tenido ningún reloj inteligente porque los Apple Watch me parecían grandes, sobre todo el Ultra, que me flipa, pero me parecía grande para mi muñeca. Y en este caso son 41 milímetros de esfera, que me parece que es como el tamaño perfecto. Mi muñeca es bastante pequeña, pero este me queda súper bien. Viene con dos botones, uno es este que es como la corona típica que puedes clicar y rotar también para moverte, y luego otro más pequeñito que queda aquí encima como más escondido, que no sé si es muy fácil de clicar, espero que no sea muy necesario en el día a día, pero bueno, esto es algo que probaremos los próximos días. A la hora de conectarlo y emparejarlo, tengo que serte muy sincero, y fueron un poco recuerdos de Vietnam. Iba lento, tenía que aceptar muchas cosas, en algún momento se desvinculó, luego me pidió que lo reseteara de fábrica y volviera a empezar a conectarlo. Yo no quería sentirme así, pero me recordó a los peores momentos que he tenido con Android. Y comprendí perfectamente la gente que hemos tenido dispositivos de Apple, ese mensaje, ¿no? Es que con Apple todo es fácil, con Apple todo funciona, porque este momento de setear fue muy complicado, un poco frustrante. Y a lo mejor esto ha sido solo una única experiencia personal, a lo mejor hice algo mal durante el proceso, pero bueno, son primeras impresiones, tenía que compartírtelas. Pero una vez listo ya tienes tu Pixel Watch, lo emparejas con una app y ahí ya puedes empezar a personalizar, configurar, lo que quieras. Bueno, mentira, lo emparejas con dos apps. Más recuerdos de Vietnam. Por una parte tienes la aplicación del Pixel Watch, ahí puedes personalizar esferas, configurar notificaciones, descargar alguna app, hasta aquí todo bien. Pero por otra parte también hay la aplicación de Fitbit, que es la que gestionará todas las funcionalidades fitness, pasos, frecuencia cardíaca, sueño, todo eso va a Fitbit. Y si el proceso de configuración inicial no hubiera sido suficientemente complicado, también he tenido que descargarme la aplicación de Fitbit, emparejar ahí mi reloj, pagar una suscripción, o sea, te tienes que suscribir 6 meses gratis que tienes al principio en Fitbit Premium, pero luego tendrás que pagar si quieres seguir accediendo a lo más avanzado del reloj y a lo mejor el motivo por el cual tienes un reloj inteligente. Y no entiendo por qué tengo que ir a Fitbit, yo no quiero nada Fitbit, yo quiero un Pixel Watch y es un poco caótico que tengo que ir a dos aplicaciones diferentes, cuando es que además hay una aplicación que se llama Google Fit, que son las cosas fitness de Google, y esta aplicación de Google Fit no aparece en ningún momento con tu Pixel Watch, no se hablan, no le da información, no ves nada ahí, no entiendo nada. Y una cosa más, yo configuré tanto mi teléfono Pixel como mi reloj Pixel en catalán, hasta aquí todo bien, pero la aplicación de Fitbit no está en catalán, entonces esa aparece en inglés. Pero bueno, una vez ya superada la configuración, el reloj me parece bastante guay. En unas horas ya casi me he olvidado que lo llevo porque es ligero, estoy acostumbrado a llevar reloj, entonces se siente bastante bien. Y esta correa está guay, tampoco es mi favorita, a mí me gustan mucho esas correas como trenzadas que se ajustan a tu muñeca, y esta es así más tradicional de plástico, que está bien para llevar y hacer deporte, pero tiene este sistema como de esconderse en sí misma, que a mí tampoco me acaba de fascinar, pero bueno, no sé, investigaré un poco el mercado y a lo mejor me compro otra correa. Las cosas que he estado haciendo en estos primeros momentos, pues bien, la verdad, he mirado la hora, muy importante, y también he dictado una nota, he controlado la música, he hecho un poco de deporte, parece que va fluido, la pantalla se ve muy bien, los botones por ahora bien, la verdad es que estoy como descubriendo muchas cosas, ya te digo, es mi primer reloj inteligente, yo había tenido pulseritas, pero no un reloj así, así que tengo también que acabar de ver un poco el sistema operativo, cómo funciona, la interfaz, qué se puede hacer, desconozco muchas cosas, pero bueno, me está gustando y lo veo como un buen complemento al Pixel teléfono. La batería también es algo que quiero probar muy bien, porque a mí me da bastante miedo estos dispositivos tan pequeños, con una batería pequeña, no quiero tener que estar todo el día pendiente de si tengo batería, tengo que cargarlo por la mañana o por la noche. Es algo que pondremos a prueba los próximos días.
Y otro pilar que quiero investigar bastante, y hablaremos aquí en el canal, es todas las funcionalidades fitness, porque esto no es un reloj deportivo como un Garmin, por ejemplo, pero sí que tiene muchos sensores y te traquea los pasos, el sueño, la actividad, tiene la aplicación con muchos algoritmos para darte información, y quiero ver qué podemos aprender, cómo nos puede ayudar a nuestro estilo de vida. Es algo que quiero poner mucho a prueba, no te puedo decir mucho ahora, la verdad, y creo que son cosas que también chupan mucha batería, hablando del punto anterior. Pero bueno, si te suscribes al canal justamente, estarás actualizado sobre cómo va este Pixel Watch 2. Mientras estos días yo lo pongo a prueba con su hermano, el Pixel 8 Pro, tú puedes ver este vídeo si quieres, donde te cuento las primeras impresiones de este teléfono justamente, y te puedes suscribir si quieres para no perderte futuros vídeos. Así que, ¡adeu!